Zaragoza. Servicios informativos. Bueno, el siguiente punto, tenemos ya aquí, hay un pequeño cambio en el plan. Tenemos ya aquí a Manuel Pozo. Buenos días. Buenos días. Y perdona, Alonso. Carlos Alonso. Carlos Alonso. Manuel es el secretario de organización. Y Ángel. Carlos es el vicesecretario general de la agrupación. Vicesecretario general de la aplicación. Bien. Bueno, pues entonces quería comentar en primer lugar cuál era el objeto de la entrevista, al menos la solicitud nuestra, o que salga luego de otra forma. Era que, bueno, pues que los votantes, tanto los votantes del PSOE de Morata como cualquiera de Morata, todos los de Morata y los que no están en Morata, escuchen de viva voz de sus representantes la situación actual del partido gobernado por una gestora representada por Javier Fernández y qué dirección van a tomar para recuperar las posiciones anteriores a su electorado, que es lo que nos gustaría a todos, con toda sinceridad. La actual colaboración PSOE-PP podría acercarse a un próximo bipartidismo con retoques. Bueno, yo te comentaba, Jesús, antes de entrar en el debate de política nacional, un poco he oído vuestra información, si me permite, Carlos, del Pleno, ¿no? Y bueno, hay unas cosas, matices, ¿no? Me sorprende que en el Pleno sea el Gobierno de la Nación y por ley el que nos pide que paguemos la deuda porque tenemos reserva, porque este Gobierno ha conseguido ahorrar ese dinero, y ese dinero que teníamos en deuda se paga por obligación del Ministerio. O sea, no es una cuestión que se tome alegremente y porque no tenemos obligación de hacer el pago, con lo cual no se puede hacer política con la ley. La ley hay que cumplirla y eso es lo que hace el ayuntamiento, ¿no? Sí. Eso por un lado. Entonces, la oposición puede decir, considerar lo que quiera, pero lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con la ley, y eso es lo que hace el equipo de gobierno, que ha conseguido tener ese dinero ahorrado y con ese dinero pagar las deudas que todos los morateños tenemos y tener un gobierno libre de cargas para ahora poder realizar las inversiones que vengan y sean oportunas. Correcto. ¿Vale? Entonces, no, sí, eso dejarlo un poquito tema. Es que se refería también concretamente a un crédito. Sí, pero es que ese crédito está hecho, está avalado, y la comunidad está hecho desde la Comunidad de Madrid, o el Estado, en este caso Montoro, que se quedó ese dinero para los ayuntamientos y ofreció esa línea de crédito, pero con la obligación de ajustar y devolverlo. Y eso es lo que hace el ayuntamiento. Nadie se puede no sé, entonces tenemos que plegar a la ley, eso está más claro que el agua. O sea, lo que pasa es que tenemos que contar un poco también las cosas. Vale, sí, pero bueno, pero explicar que lo que se hace es cumplir la ley. Y luego con el tema del polígono industrial, pues bueno, después de 10 años, que tú has dicho 20 años de proyecto, que hay que empezar, y como bien has dicho, caben todos los partidos ahí. Claro. El problema es que durante 8 años nadie ha hecho un informe para ver la viabilidad ni ha movido un ladrillo. Llegas, haces un análisis y te encuentras que lo que hace 10 años podía tener sentido, hoy no, pero lo podemos demostrar y documentar en un acuerdo de la Comunidad de Madrid. Hasta hace 2 años era algo que ni sabíamos, ni se esperaba, ni sabíamos cómo se iba a hacer. Al menos tenemos una respuesta y un camino por donde empezar, que era tal. Y luego en el tema de educación, pues evidentemente hubo su pequeño rifirrafe, pero yo creo que la concejala Juani explicó claramente cuál era la situación, las diferentes reuniones que se habían producido y los periodos estivales que hubo, y que las cosas evidentemente llevan su tiempo y hay que aprovechar los tiempos que se hacen. Y por último, el viaje a Bilbao, pues hombre, a mí me gusta aprender de los mejores y de los que lo tienen mejor, como tú bien has dicho. Euskadi tiene, y he vivido allí 12 años y sé lo que es aquello, posiblemente la mejor infraestructura, los mejores servicios y la mejor organización a este respecto. Entonces uno va y aprende de los mejores. Y hombre, si ir a un curso de formación y aprender, el problema es que ha costado 400 euros, si conseguimos ahorrar y mejorar las instalaciones, creo que son los mejores euros invertidos por parte del ayuntamiento.
Pues sí, efectivamente, si se cumple el condicionante, perfecto, totalmente. Evidentemente, lo que pasa es que al final, si lo que discutimos es que va a aprender para mejorar y se va a ver en los mejores, y lo que al final nos preguntamos es cuánto cuesta ir al colegio, pues mira, nos quedamos sin el colegio, dejamos las cosas como están y no aprendemos, que creo que es una pérdida de tiempo. De todas formas, Manolo, para la próxima vez que la FEN organice un viaje para ir a ver las instalaciones deportivas o de otra cuestión, a probablemente lo más avanzado de España, que sea Euskadi, lo que tenemos que hacer es decirle que plantee el viaje de otra manera, que si va a llevar a pequeños municipios, no nos enseñe solamente las cosas que se hacen en Bilbao y en Vitoria, que nos enseñe también el modelo rural vasco, que puede ser muy interesante y puede ser mucho más aplicable o más directamente aplicable. Perfecto. También antes, Jesús, de empezar con la política nacional, me gustaría, ya que tenemos a los representantes del Partido Socialista que no están metidos en el gobierno, que nos cuenten, a lo mejor desde su punto de vista, que como he dicho no es de dentro sino un poco más de fuera, cómo han visto este año y medio que lleva de gobierno socialista de Morata, las cosas buenas, las cosas que se pueden mejorar, un poco comentar esto antes de meternos con la política nacional. Caramba. Pues mira, todo en la vida es mejorable, y el que diga que lo hace todo bien se equivoca. Ahora, la voluntad, el esfuerzo, las ganas, el cariño y el tesón que han puesto el equipo de gobierno son, vamos, incuestionables. Evidentemente los cambios y los giros de trabajo no se notan en el primer... Esto no es un coche, no pegas un volantazo y enseguida tuerce, ¿no? Estos son como los transatlánticos, llevan su tiempo, y un transatlántico necesita más espacio y más tiempo para hacer los cambios y que se noten las mejoras que se van haciendo. Y yo creo que el trabajo se irá viendo poco a poco, porque sí se está haciendo y se está aprendiendo de los errores y mejorando lo que conocemos. Y esa es mi opinión del trabajo que han hecho los compañeros. Bueno, hay un punto que yo creo que es muy fuerte, que es un punto a reseñar, que es la apertura del ayuntamiento. Es decir, hemos querido desde el principio hacer un ayuntamiento más participativo y más democrático en ese sentido, y yo creo que eso está funcionando bastante bien. Hay una respuesta del pueblo muy positiva a todo tipo de participación que se está viendo, y luego hay algo que tiene un poco de diabólico, que es que los grandes proyectos, que no están olvidados, las grandes promesas electorales que están en los programas, se tardan en hacer. Es decir, estas cosas no se ven en un año, no se ven en un año y medio, se ven a lo largo de una legislatura. Y corremos un riesgo, que es que algunas de las cosas importantes vayan saliendo al final de la legislatura y se nos acuse de electoralistas, es decir, de que hacemos las cosas importantes al final para ganar más votos. Bueno, pues hay que decir que no, que las cosas grandes han empezado a trabajarse también desde el primer día. Lo que pasa es que los resultados no son inmediatos y se irán viendo poco a poco a lo largo de toda la legislatura. Sí. Bueno, eso estoy particularmente de acuerdo, porque hasta en el mundo empresarial del cual provengo, cualquier decisión estratégica que se tome tarda 2 años en saberse el resultado. Eso es una regla. Es una ley. Y todos venimos del mismo mundo y estamos en ello, entonces sabemos que es así. Efectivamente. Entonces los plenos, porque hay una cosa que es bastante curiosa, la realización de los plenos muchas veces, vamos, desde que empezó, antes la verdad es que no lo seguía mucho, pero sobre todo lo empiezo a seguir desde que llevo la radio, porque tengo en plan los resúmenes y demás. Los plenos duran ahora mismo 15 minutos como mucho, porque no sé si es porque no hay muchas cosas que aprobar, si no hay propuestas, si no entiendo porque normalmente los plenos que yo conozco en otros sitios antes se tardaba mucho más, había un montón de cosas más para hacer. No sé si a lo largo de la legislatura irán sucediendo más cosas para que haya más propuestas, más no es una cosa que tengo. Hombre, yo personalmente creo que decir que los plenos duran 15 minutos, ya lo entiendo como lenguaje coloquial. Es una exageración, es una exageración, son 15 minutos de reloj, menos el último, el que se hubo 4 puntos más, en el que duró a lo mejor 1 hora, 15 minutos sin las preguntas de la oposición. 15 minutos es lo que duran los plenos normalmente. Y de todas formas no vamos a medir la calidad de la gestión ni la calidad de la democracia por lo que duren los plenos. Lo que duren los plenos es una anécdota. Es una anécdota. Bueno, yo creo que hay plenos que efectivamente han ido más descargados de cuestiones y plenos que han ido más cargados de cuestiones como este. Lo que sí que es cierto es que se trabaja bastante antes de los plenos, se busca bastante consenso antes de los plenos, y el hecho de que se avance bastante el trabajo antes del pleno genera que el pleno sea más corto,
porque evidentemente los temas vienen mucho más elaborados, vienen mucho más debatidos y por tanto en la sala los debates están mucho más centrados en cuestiones más puntuales. Bien, bueno, podemos meternos ya con la política nacional. Con la gran política nacional. Gran política nacional. Bueno, yo he hecho esta pregunta. El bipartidismo. Bueno, el bipartidismo en España nunca ha sido perfecto. Es decir, durante el periodo de la transición, la derecha estaba dividida en la Unión Democrática, en la Unión del Centro Democrático de Suárez, y la derecha de lo que era entonces Alianza Popular. La izquierda siempre ha estado dividida en el espacio de la izquierda siempre ha estado dividido en el espacio de la socialdemocracia que ha ocupado el Partido Socialista y un espacio más a la izquierda que ha ocupado Izquierda Unida. Luego, bueno, el bipartidismo imperfecto que nos ha servido para llegar a donde hemos llegado hasta ahora, donde se genera una nueva situación, donde hay de nuevo una gran ruptura de la derecha por el centro y se genera una disputa muy enconada por el espacio de la izquierda. Yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a que somos más, pero no es más que una apreciación personal. Es decir, no sé cómo va a evolucionar la historia, lógicamente, no soy adivino. Lo que sí que es cierto es que en el espacio de la derecha se puede consolidar un nuevo partido de centro con mayor o menor fuerza, pero que puede ser una fuerza decisiva a la hora de formar gobiernos, porque el espectro al que representa es un espectro muy importante de votantes que se mantienen siempre en posiciones centradas, más a la izquierda o más a la derecha, pero siempre en posiciones centradas y que son siempre necesarios para formar las mayorías de gobierno, o por lo menos lo que históricamente hemos vivido hasta ahora es que ese bloque social siempre ha sido importante para generar mayorías de gobierno. Y en el espacio de la izquierda pues está sucediendo que hay una fuerza nueva que tiene que asentarse en dónde es exactamente el espacio que quiere ocupar, porque el Partido Socialista tiene claro cuál es su espacio, que es el espacio de la socialdemocracia que definió en su 28 Congreso. Es un espacio que viene ocupando desde el año 1977 o 78 y bueno, es un espacio que en toda Europa en ese momento tiene sus problemas, que luego si queréis hablamos de los problemas de la socialdemocracia, pero que es un espacio que se define de centro izquierda a izquierda, que es un espacio muy definido y que además sociológicamente, según los sociólogos españoles, es el espacio mayoritario de los votantes españoles. Entonces lo que nos encontramos es con un partido que ha crecido muchísimo en muy poco tiempo, yo creo que fundamentalmente en base a los errores de la socialdemocracia, y que lo que no sabemos es si Podemos en este momento viene a disputar el espacio del centro izquierda a la izquierda que ocupa la socialdemocracia en España, o quiere ocupar un espacio más allá a la izquierda. Los espacios sociológicos están claramente definidos. El futuro dependerá de dónde se sitúe la formación Podemos, y nos ha dado un indicio, que ha sido su alianza estratégica con Izquierda Unida, que le sitúa más a la izquierda del PSOE, obviamente. Bueno, pues veremos cómo evolucionan los votantes, pero si los espectros sociológicos no cambian mucho en los próximos tiempos, lo normal es que volvamos a ver, no un bipartidismo, vamos a ver un pluripartidismo, pero donde los gobiernos tendrán que asentarse en las mayorías que conforman esos gobiernos, es decir, que han conformado esos gobiernos, que pueden estar más a la derecha, si la derecha es capaz de trazar las alianzas necesarias con las fuerzas que representan al centro, o puede estar más a la izquierda, si el PSOE es capaz de hacer alianzas o bien con el centro derecha, o bien más a su izquierda, que hemos visto que el primer intento pues desafortunadamente fracasó. A ver, concretamente digamos que la historia del PSOE, sobre todo sus mejores momentos, fue en la etapa del felipismo. Aquí algunas chuletas donde realmente no solo evolucionó, bueno, manejaba todo el gobierno nacional, parte de las autonomías, y hizo bastante para introducirnos en Europa. Fue el momento maravilloso del Partido Socialista, creo. Entonces era pues cuando teníamos pues eso puede ser un bipartidismo más o menos imperfecto, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero luego pasó que el siguiente gobierno, que después de Felipe con Zapatero, probablemente, y eso
lo diréis vosotros, hubo una deriva hacia la izquierda, dejando ese trocito de socialdemocracia que posiblemente aprovechó el PP. Con lo cual también el PP por su derecha perdió bastantes cualidades de principios, como estoy hablando, por ejemplo, el tema del aborto, pero él se movió un poquito hacia el centro, y entonces el PSOE se fue más a la izquierda y hasta ahí ha seguido hasta el señor Sánchez. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿se quieren volver a recuperar posiciones de centro? Bueno, como lo has dicho, Carlos, más o menos. ¿Se quiere recuperar eso o se quiere permanecer ahí en esa izquierda y fortalecer esa izquierda más a la izquierda? Bueno, yo creo que hay que matizar las cosas, porque muchas veces no son ni tan claras, ni tan blanco ni tan negro como parecen. Es cierto que Zapatero se autodefinía como un hombre de izquierdas. Bueno, el hombre de izquierdas, ese espectro político de todas formas que llevó a Zapatero al gobierno, seguía siendo el mismo espectro político que llevó a Felipe González al gobierno, el que va desde el centro izquierda hasta la izquierda, y a partir de ahí, digamos, empieza la izquierda, vamos a llamarla comunista para entendernos, la izquierda que representa Izquierda Unida, o que representó el comunismo históricamente en España. Pero sin embargo, los errores por los que el Partido Socialista pierde las elecciones de 2011 no son por hacer una política izquierdista, son al contrario, son por hacer una política derechista. La reforma del artículo 135 de la Constitución española, probablemente más un problema de la forma que en el fondo, y un problema más de explicación a la gente, al pueblo, de por qué se hacía esa reforma, aunque luego el propio Zapatero se esforzó en explicar por qué había tomado aquella decisión en su libro El Gran Dilema. Errores como rechazar la dación en pago de la vivienda, por ejemplo, algo que después se mostró muy viable jurídicamente, que existe en muchos países europeos y que existe, por ejemplo, en el gran paraíso del capitalismo, que es Estados Unidos, sin ningún lugar a dudas. El rechazo a movimientos sociales, como por ejemplo el que representaba Ada Colau, que ha resultado determinante en los resultados electorales en Cataluña, o por ejemplo la pasividad ante el 15M. Estos errores no son errores de un partido, o sea, no son errores de izquierdas, no es un exceso de izquierdismo, es un exceso de pérdida de perspectiva de lo que es la izquierda democrática, es fundamentalmente una desconexión del partido con las bases sociales que le han apoyado. Luego, los errores no proceden del comportamiento izquierdista, sino proceden más bien de una derechización, o por lo menos la calle lo percibe así, de una derechización de las políticas del Partido Socialista. Pero ¿cómo es posible entonces que si es una derechización, en la pérdida de votos del PSOE se vaya a más izquierda que se va a Podemos? Claro, ¿es posible? Sí, es posible, porque cuando Podemos arranca, Podemos viene a disputar el espacio de la socialdemocracia. Cuando las tesis que... recordemos cómo empezó Podemos empezó definiéndose que no era ni de izquierdas ni de derechas. Sí, aunque luego Pablo Manuel decía que era evidente que a él se le veía de lejos que era de izquierdas. Bien, pero empezó diciendo que no era ni de izquierdas ni de derechas. ¿Por qué? Pues porque Podemos tenía que hacer una amalgama de los movimientos sociales del 15M, el de Ada Colau, las mareas, etcétera, etcétera, para poder construir un gran partido con el que presentarse a las elecciones. Y el espacio que empezó disputando Podemos es el espacio que precisamente el Partido Socialista, por escorarse en determinadas políticas hacia posiciones más de derechas, había dejado de apoyar a la socialdemocracia. Cuando resulta que es espectro social definido claramente como votante de la socialdemocracia, deja de votar al partido que representa a los socialdemócratas tradicionalmente en España, porque entiende que este partido ha traicionado esas posiciones y hay una nueva oferta, la oferta de Podemos. Por tanto, es muy importante, que ya lo recalcaba en mi intervención anterior, saber si Podemos en la izquierda quiere disputar el espacio de la socialdemocracia o quiere disputar el espacio que ha venido representando Izquierda Unida. Nuestro futuro, el futuro del bipartidismo, o el futuro del bipartidismo imperfecto que puede haber en el futuro también en España, depende de dónde se sitúe sociológicamente y políticamente Podemos. No, sino un poco ratificar las palabras, es decir, a Zapatero se le ha juzgado como de izquierdas y como de derechas. De izquierdas por aprontar reformas sociales que nadie se había atrevido. Matrimonio homosexual,
la ley del aborto y otra serie de iniciativas que evidentemente se considera de izquierdas cuando resulta lo que hace es estás haciendo desarrollos progresistas y que son tradición de la socialdemocracia. Se le considera de derechas porque en un momento determinado, con un gobierno en Europa gobernado por la derecha y por la Merkel, que había inflado una burbuja inmobiliaria en toda Europa y que España fue parte de ella por los intereses, en este caso, de Alemania y de su economía, toma decisiones que evidentemente, como ha dicho Carlos, resultan contradictorias para una base social que entiende que los derechos sociales como la dación en pago y otra serie de cuestiones que están ahí en medio deberíamos de haberlas asumido y haber respondido ante ellas. Y tomamos las tesis que nos mandan desde Europa para no estar en lo que se denominaba bancarrota por la maravillosa gestión de muchas cajas de ahorros y gobiernos anteriores. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ahí es donde estamos, y como bien ha dicho él, esta sociedad está cambiando, esta sociedad está totalmente transformada, esta sociedad es nueva, y ante el mismo problema hay diferentes soluciones. Y las soluciones que nosotros, que desde el partido se toman en un principio, pues como ha comentado Carlos correctamente, hay otras opciones desde la izquierda que nos hacen reflexionar de que hay cosas que teníamos que haber asumido, como él ha dicho, el tema de la dación en pago, que es una cosa normal en Estados Unidos, la respuesta ante el 15M y las situaciones sociales que estábamos viviendo, que no podía ser que hayamos pasado, y soy miembro del partido y lo entiendo, de un tema como el cheque bebé para ayudar a la gente a tener hijos, a no tener la sensibilidad en ese momento necesaria para decirle a la banca que la dación en pago es una opción, como luego se ha podido demostrar y que estamos apoyando. Entonces, ya por hablar un poquito ya más a nivel de calle, ¿qué le diríais? ¿A dónde vais? Al votante que queréis captar, al que ya está, que generalmente vota, y al que queréis captar. ¿Hacia dónde vais? ¿Más a posturas centristas? ¿Más a posturas izquierdistas? ¿Hacia dónde vais un poco, en fin, para decir, oye, vótame porque estoy cumpliendo los deseos que creo que tienes? Porque estoy más alineado con la calle que en otros momentos. Es decir, esa podría ser la pregunta un poco clave. Jesús, perdóname, yo creo que el dilema de si vamos más a un espacio de centro o vamos más a un espacio de izquierdas probablemente sea un debate falso desde el punto de vista electoral o desde el punto de vista de lo que es la entidad de la izquierda. Es decir, el Partido Socialista es un partido de masas que tiene vocación de partido de masas y tiene muchas opiniones y muchas corrientes dentro del partido, y tiene una vocación de partido mayoritario y de absorber el voto de todo ese espectro político. Es decir, yo entiendo que no tenemos por qué ser más de centro como tales, o no tenemos que ser más de izquierdas como tales. Lo que sí que es cierto es que tenemos que volver, en tiempos de crisis, cuando no se sabe qué hacer, volver a las esencias, volver a identificarnos como lo que realmente somos. Yo creo en el socialismo antropológico. Toma frase. Bueno, ¿qué es el socialismo antropológico? El socialismo antropológico es el que pone al ser humano, al hombre, en el centro de su acción. Es decir, nosotros, en definitiva, anteponer los mercados al bienestar social, para nosotros es aberrante, es un error absoluto. Es decir, el sentido que tiene una sociedad de libre mercado es el sentido de la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. El sentido que tienen las políticas sociales que se aplican en los estados sociales, ya sea por gobiernos de izquierdas o por gobiernos de la derecha, tiene el sentido de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. E incluso las nuevas corrientes, el feminismo, que no es tan nueva, tiene cabida en la izquierda de una manera muy importante, porque lo que significa es mejorar las condiciones de vida de la mitad o de más de la mitad de la población. En la ecología tiene cabida dentro de la izquierda porque la ecología significa la mejora, la ecología entendida desde nuestro punto de vista, se enfoca como la ecología que pone al hombre en el centro del problema, y esa ecología está enfocada precisamente a la conservación de la naturaleza para la pervivencia de la raza humana y para la mejora de las condiciones de vida de la raza humana. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, por una parte, las tesis más tradicionales de la izquierda, donde tenemos que recuperar el voto perdido, no del proletariado, porque el problema es que ha aparecido una nueva clase social. Claro, cuando aparece la izquierda, sobre todo inicialmente la izquierda marxista, el mundo tiene una división social que hoy en día está muy diluida, está prácticamente dada la vuelta.
y ha aparecido una nueva clase social que llamamos el precariado, que son las personas que tienen un trabajo en precario, que tienen unas condiciones de vida en precario, que tienen unas rentas en precario. Bien, pues probablemente nuestro reto sea pasar de ser la izquierda que defiende al proletariado a ser la izquierda que defiende a las clases trabajadoras, ya sean de clase media, ya sean de clase obrera, ya sean proletariado en la definición clásica del término, o fundamentalmente hoy en día el gran reto es cómo defendemos e integramos a toda esa población española que está en precario y que probablemente corre el riesgo de ser muy crítica con el, o es muy crítica con el sistema, corre riesgo. ¿Por qué? Porque corre riesgo de exclusión del sistema. Si el sistema no me quiere a mí y yo no quiero al sistema, nuestro reto es incorporar a toda esta gente y por tanto darle una vuelta al sistema, renovar el sistema y que el sistema vuelva a ser confiable para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Bien, está que... bien explicado, ¿no? Porque realmente es lo que yo estaba buscando, la pregunta clave, ¿no? Luego otra cosa son ya las otras alternativas que haya, pero desde luego es así que te están amando un poco. Pero luego está también cómo llevar ese afecto, que eso es cuestión ya del programa y demás, y aquí no tenemos ahora tal vez tiempo para ir limitando, oye, pues esto se hace así, 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 ¿no? Porque dices, bueno, yo Estado social, claro, lo mejor, lo ideal, pero ¿quién lo paga? Pues tendrá que pagarlo las empresas, no lo sé. Si esto es un cambio de sociedad. Vamos a ver, es que ha definido, es que Partido Socialista Obrero Español, la siguiente pregunta es ¿qué es ser obrero? ¿Y cómo se trabaja? No, vamos a ver, claro, es que al final el precariado, el señor, es tener un becario que ha estudiado una carrera universitaria que gana un sueldo que no llega ni a final de mes ni a los 15 días. Y sin embargo, sería una persona de alta cualificación y podría pensar que es clase media y conservadora en el siglo XX, a principios del siglo XX. Hoy en día resulta que puede ser cualquier tipo de persona. Esos son los cambios. La forma de solucionar los problemas viene definido por vosotros dos. Tú estás con papeles y un bolígrafo y él está con un ordenador. Claro. Y el trabajo es el mismo, pero sin embargo la tecnología va a modificar y va a cambiar mucho esta sociedad que ya la está cambiando. Y la manera de resolver los problemas a los que nos enfrentamos vienen muy vinculados y muy viciados por ese entorno en el que nos encontramos. Entonces no es blanco y negro. Es decir, hay una cuestión clara. Lo que sí está claro es lo que ha definido él, nuestra vuelta a nuestras raíces. Es decir, al final es el ser humano, la persona, el ciudadano, nuestro vecino, nuestro semejante, el que tiene que estar en el centro. El otro día hay un chiste y con eso me defino, decían, y se reían, está muy gracioso, ¿no? Dice, bueno, fíjate que en vez de pedirle el dinero a los bancos que será prestado, hemos sacado el dinero de la seguridad social para pagar las pensiones de la hucha. Eso es una definición. ¿Quién es el centro? ¿Qué interesa? ¿El dinero que está puesto en la banca, por ejemplo, que es algo que entendemos todo, que se ha dejado un montón de dinero que todavía está pendiente de devolver? ¿O para poder pagar las pensiones, que no tenemos ese dinero, lo sacamos de la hucha y la dejamos a cero? Porque los otros siguen teniendo el dinero. El capital, la industria, la empresa, el establishment, que dirían algunos, siguen manteniendo su estatuto. Y sin embargo, para pagar la pensión de mi madre, cuando llegue la paga, vamos a sacar el dinero de esa hucha que tenemos hecho entre todos, cuando también entre todos hemos puesto un dinero para otro lado. ¿Ves cómo son decisiones? ¿Qué manda? ¿Una cosa u otra? Si vuelvo a mis raíces, entiendo que quien tiene que pagar, igual que ha pagado mi ayuntamiento el dinero que se ha dejado a la banca por ley, es que los otros cumplan con su ley y se ampare a quien lo necesita. ¿Vale? Esa es la diferencia. Y eso significa el camino de la izquierda. Muy bien, bueno, pues... Yo quería hacer un par de preguntas, a ver qué os parece, qué pensáis de cuál ha sido el problema de un poco la desunión que ha habido dentro del PSOE, si ha sido el secretario general que había, las políticas, como habéis dicho, que se pensaban realizar por un lado, o cuál ha sido un poco esa desunión que ha habido. Bueno, el PSOE tiene dos crisis. Tiene la crisis general de la socialdemocracia en Europa, que es una crisis curiosamente es una crisis de éxito. Es decir, la socialdemocracia lo que propugnaba era un Estado social, y el Estado social ha alcanzado un nivel tal de perfección que entra en crisis. Y luego tenemos la enésima crisis de la historia del Partido Socialista en España. La enésima, ¿por qué?
Pues porque, fíjate, solamente de memoria puedo acordarme de la crisis cuando Largo Caballero decide colaborar con la dictadura de Primo de Rivera participando en los consejos del trabajo, y Julián Besteiro se vuelve completamente en contra y dice que aquello es un desastre y que no el partido va a ser tremendamente castigado por la clase trabajadora, cosa que luego no ocurrió. Tenemos la crisis de la escisión del Partido Comunista en el año 21. A pesar de ello, el Partido Socialista tiene otros 100 años de vida después de aquella crisis. Tenemos la crisis fundamental del exilio. El exilio es tremendo y sin embargo el Partido Socialista supera 40 años de exilio. Tenemos la crisis de Suresnes, cuando Rodolfo Llopis, secretario general, no entiende que la dirección tiene que pasar al interior, y el partido vuelve a romperse en el PSOE histórico, y el PSOE histórico acaba desapareciendo. Tenemos la crisis del 28 Congreso, cuando el partido renuncia al marxismo y se define como un partido socialdemócrata alineado con el partido de los socialdemócratas de Alemania, de Bélgica, de Suecia, Olof Palme, Willy Brandt, etcétera, todo aquello. Bueno, y ahora tenemos una crisis que tiene dos componentes. Hemos tenido un secretario general que tomó un camino, y en ese camino una mayoría del partido, mayoría que se mostró en un comité federal, no estaba de acuerdo con la línea que seguía el secretario general, y el secretario general ya había advertido que si no obtenía la mayoría en el comité federal dimitiría, cosa que hizo en ese mismo momento en el comité federal. A partir de ahí se forma una comisión gestora, y esta comisión gestora, que en principio es una administración del partido, una administración que no tiene carácter político, pero claro, el problema que hay es que la política continúa y tienes que enfrentarte a la realidad del día a día. Y la realidad del día a día es que viene una decisión que se le da mucha trascendencia, que es la decisión de si los socialistas van a abstenerse o no van a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España por el Partido Popular. Y hay dos posiciones claramente enfrentadas, los que están a favor y los que están en contra. Las dos tengo que decir que son plenamente legítimas, es decir, no entiendo que una sea más legítima que otra, pero lo cierto es que la mayoría del Comité Federal en aquel momento está en la posición de que hay que abstenerse, porque entienden que es una política puramente accidental, que no se trata de que el Partido Socialista decida o no decida que gobierna el PP. El PP gobierna porque sacó la mayoría en las elecciones, no por deseo del Partido Socialista, y a partir de ahí pues se generan dos posturas que por lo visto se van a enfrentar con dos líderes distintos en el Congreso. Bueno, pues para eso está la democracia. La democracia está para dirimir las diferencias, para elegir una dirección mayoritaria, para, una vez que se ha elegido una dirección mayoritaria, intentar integrar a la que ha resultado minoritaria, y volver a hacer del Partido Socialista un partido que se define como un partido institucional y constitucional, y por tanto como una opción clara de gobierno para el futuro. ¿Y por qué eso se hace con un año de retraso? Porque, digamos, si eso se llega a hacer, yo creo, cuando se realizan las primeras elecciones, porque más o menos se tiene el mismo resultado y se debate todo, o sea, es lo mismo, nada más que con un año después. Pero hay un matiz muy importante. En las elecciones de 2015, de diciembre del 15, ¿no? Sí, diciembre de 2015. Diciembre del 15. 20 de noviembre de 2015. 20 de noviembre de 2015. Las elecciones de 2015, en la Cámara había una mayoría de izquierdas, y era viable un gobierno donde el presidente del gobierno no sería del partido mayoritariamente votado, que evidentemente era el PP, pero había una mayoría de izquierdas, y lo que entonces propone el líder del Partido Socialista es hacer un partido que obedezca a una gran coalición de izquierdas. Pero el líder del otro gran partido de la izquierda en ese momento y en que es ahora mismo Pablo Manuel de Podemos, decide que no va a hacer gobierno con el Partido Socialista, porque después nos enteramos que tiene una estrategia de coalición con Izquierda Unida en la que piensa que va a dar el sorpaso al Partido Socialista, y prefiere arriesgarse a dar el sorpaso al Partido Socialista a hacer un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Y la gran diferencia es que en las segundas elecciones, en las de mayo de 2016, lo que el Partido Socialista se encuentra es que ya no hay una mayoría de izquierdas en la Cámara, todo lo contrario, hay una mayoría de derecha y centro derecha, y que por tanto la situación que está defendiendo el secretario general en aquel momento ya no obedece a la realidad del Parlamento, y
el intento de volver a formar un gobierno de izquierdas, hay una parte muy importante del partido que ya no está de acuerdo con ella porque la Cámara no obedece a esa realidad. Hombre, a ver, sí, de todas formas, a ver, cada uno, yo creo, en mi opinión, que si Podemos hubiese aceptado hacer gobierno con el PSOE, Ciudadanos no hubiese querido. Entonces yo creo que la situación era un poco la misma. Entonces al final llegamos al mismo sitio como hemos llegado en las últimas elecciones, de que no se puede hacer gobierno, de que o dejamos gobernar y hacer pactos con todos o nos tiramos aquí de elecciones 3 años o 4 años consecutivos hasta que llega una mayoría absoluta. Porque sigo diciendo, porque no, lo de los pactos tiene que llegar justo un año después. Porque pues la vida no es Twitter, la vida no es Twitter, la vida no es Twitter. Pero hay una pregunta más importante que todo eso. La más importante es por qué el partido que gana las elecciones es incapaz de poderse plantear formar un gobierno porque nadie le va a escuchar. Es algo que se tenían que reflexionar aquellos, porque buscar el problema en quien busca encuentros, habla con Ciudadanos, habla con Podemos, con mejor o peor éxito, mientras que los demás son incapaces de hablar, se lo tienen que hacer mirar, ¿vale? Y el PSOE ha buscado trabajos. Pedro Sánchez no lo ha tenido fácil. No lo ha tenido fácil. Porque ha tenido que pelear o negociar con 2 partidos. Uno más a la izquierda, que tenía que definir, o tiene todavía por definir, cuál es su camino y cuál es su sendero. Que ha pagado con su bisoñez errores que seguramente todavía hoy en día está arrepentido de haberlos cometido. Y ha tenido, por otro lado, un centro derecha que va de puro, que nos está enseñando a todos cuál es la democracia y cuál es la legalidad y cuáles son los temas según gobierne. Y que ninguno de los dos lados ha sido capaz de poner, como puso el PSOE y Pedro Sánchez, a España por delante de todo. Y el problema es que el PSOE ha puesto a España por delante de todo, y si ha tenido que hacer el harakiri o ha tenido problemas y ha problemas de gestión, lo ha hecho él. Porque los demás, hasta el último momento, han estado diciendo que los demás somos los que tenemos que dar el paso. O sea, eso es lo que tenemos que analizar y tener claro. Bueno, a ver, vamos a ver, ya hemos pasado el tiempo de sobra. Me de sobra y ha sido un placer, como siempre. Lo siento por ti, Manolo, porque... No, si era un poco por saberlo, nada. Simplemente no hay nada que sentir, estoy encantado. Vale, pues bien. No, es que ya estamos en una fase de recordar un poco los hechos y demás, y bueno, los hechos pues ya los conocemos. Yo creo que el mensaje vuestro ha quedado claro para nuestros oyentes, y nada, daros las gracias por haber... Pues ha sido un placer estar aquí y felicitaros por la fiesta que tuviste ayer con los socios, y bueno, pues nada, que haya muchas más fiestas de estas, que nos podamos ver en ellas y ahí estemos. Pues muchísimas gracias por invitarnos y muchísimas gracias por vuestra labor, que creo que es muy importante dentro de Morata. Muchas gracias.